país no es gratuito que se haya dado después del recorte de las transferencias. O sea, el recorte de las transferencias para la educación fue en 2001 y en 2002 se expide el decreto 1278. ¿Por qué se expide el decreto 1278 y para qué la evaluación? La evaluación no es para medir el desempeño del maestro, no es para medir conocimientos disciplinarios del maestro, no es para medir nada que tenga que ver con la labor docente, sino que simplemente para decir quiénes pueden y quiénes no pueden ascender, con un agravante, y es que esta evaluación primero está diseñada maquiavélicamente para que únicamente quienes presenten la evaluación puedan superar un 20, no más un 20%, y eso que el 20 ha sido el máximo porcentaje, porque de 5 evaluaciones que ha habido, los resultados han sido 17%, 15%. Esta evaluación es tramposa, o sea, es una evaluación que se ingenia el gobierno nacional para impedir en la práctica que los maestros nuevos podamos ascender. Y con esto termino y redondeo la idea. De 135.000 maestros que somos actualmente del 1278, como le dije, únicamente han ascendido alrededor del 7%, ascendido, porque es que en el examen de competencias se mide reubicación salarial y ascenso en el escalafón. ¿Me explico? Sí, ascenso en el escalafón es grado 1A los normalistas, para ascender pasarían al 2A. 2A licenciados, si son magíster, para ascender pasarían al grado 3. Entonces, del 1 al 2 y del 2 al 3 únicamente el 7%. Y hay unas reubicaciones salariales. Cada grado en el escalafón tiene 1A, 1B, 1C. Quienes logran superar ese 80% generalmente son para reubicarse de 1A a 1B o de 2A a 2B o de 3A a 3B, no para ascender en la práctica, así que los maestros tengamos especializaciones, tengamos maestrías, tengamos muchos años de experiencia en la labor docente, tengamos le voy a hacer una interrupción, es para que todas puedan para el debate, y ya después, porque se nos va la doctora Isabel Segovia. Bueno, buenas noches a todos y pues muchas gracias por la invitación, como siempre, María Jimena. Pero yo creo que estamos en un punto crítico y a mí me gustaría plantear esto en dos aspectos. Uno es el aspecto político y el otro es el aspecto técnico. Tenemos un problema político, es un problema político que no ha salido muy claro y que ahora la exministra Cecilia trató de explicarlo, y es que se ha perdido o se ha roto un acuerdo tácito que existía entre el sindicato y el gobierno de negociar y acordar todo en pro, digamos, de la continuidad del servicio educativo. Y no quería decir que todo el mundo estuviera contento todo el tiempo, pero las negociaciones se hacían con respeto, se sentaban a la mesa los que tenían que sentarse, se trataban de comunicar y entenderse los unos a los otros, y hemos llegado a un punto en donde de lado y lado efectivamente han existido acciones no muy coherentes con el respeto que se deben tener los unos y los otros, y nos han llevado a una situación en donde llevamos 15 días con los niños fuera del aula, con niños que no van a recuperar, digamos, lo que están perdiendo con unos papás en unas situaciones tremendas, que muchos de ellos no pueden ni siquiera ir a trabajar, porque se ha llegado a una situación de respeto que es muy compleja. Ahora, ¿a qué llegamos? A dos puntos de negociación que son la nivelación salarial y el tema de la evaluación. Yo quisiera hacer un comentario, es político y me duele un poco hacerlo, pero es porque cuando uno viene del lado técnico de la educación le duele mucho cuando manosean el sector, y es que en campaña electoral reeleccionista se acuerda con los maestros en un momento dado que van a ir a paro. Eso fue en el 2000. Eso fue en 2004, en mayo 16 exactamente. Hoy busqué el acuerdo porque además después tuve una discusión que se hizo en primera, segunda vuelta, y eso fue en primera vuelta, cuando los maestros se van a unir a un paro, que es el paro campesino y de otros, se sienta la ministra de ese entonces, que no es la misma ministra de ahora, y negocia efectivamente que la evaluación de competencias, la última que se va a aplicar es el año pasado, y que todo el tema de reubicación y de ascenso salarial se va a volver a negociar, digamos. Y eso es efectivamente lo que decía Doña María ahorita, es no tomar una decisión técnica en educación, sino tomar una decisión política por una necesidad electoral que se tenía. Eso es un tema, digamos, que es importante tenerlo en la mente, que es importante que la gente lo tenga. Tengo todo, digamos, el planteamiento del tema ya técnico de la evaluación. Si quieren
avancemos en la segunda etapa para que leemos la palabra a los demás. Bueno, sí. Bueno, hay que mirar esto, o sea, el tema político siempre se interpreta desde unos intereses particulares, ¿sí? Y no, ahí tengo que controvertir a la autora Segovia, porque no es políticamente como ella lo ve en la coyuntura electoral del último año. Pero resulta pues que negociación colectiva con los maestros y con los empleados del sector público es un hecho reciente. En Colombia por más de 3 décadas no existió la negociación colectiva con el sector público, que eso es una falla grave de la democracia, ¿sí? Entonces el hecho de que los trabajadores públicos puedan tener un espacio para la negociación colectiva se da apenas hace 4 años, 5 años aproximadamente. Es un hecho reciente que apenas se está poniendo en práctica. Esta es la segunda negociación que hace FECODE en 4 años. O sea, en los últimos 4 años solamente ha habido espacio para construir democracia a partir de la negociación colectiva con los trabajadores. Ahora bien, si miramos políticamente, tenemos que irnos mucho más atrás, no solamente mirar la negociación, sino mirar los parámetros del Estado, los parámetros fiscales del Estado. Lo que decía la profesora Cano es muy cierto. La evaluación de competencias obedece a un criterio de racionalización del gasto público en educación. Usted dice que es de ¿Y sabes por qué se puede demostrar? Porque es que el decreto 1278 que posiciona la evaluación de competencias es reglamentario de la ley 715 de 2001 y a su vez la ley 715 de 2001 es reglamentación del acto legislativo 01 de 2001 y del acto legislativo 04 de 2007 que fueron la reforma a las transferencias. ¿Y qué son la reforma a las transferencias? La introducción de una fórmula financiera para desfinanciar la educación, para que el crecimiento del gasto y del recurso público en educación no siguiera los ritmos de crecimiento que tenía antes de 2001, sino que fuera guiado por una política de ajuste y de racionalidad en el gasto. Eso, y para garantizar esa política hay que castigar la nómina docente, ¿sí? Entonces, poniendo en contexto la ley 715, el acto legislativo 1... Un acto, digamos, político, ¿no? Lo que está tratando de decir que es muy importante dejarlo sobre la mesa es que hay un incumplimiento de un acuerdo. En este momento hay un incumplimiento de un acuerdo que se hizo en mayo. Eso es razones electorales o no, eso es así. Digamos, al decir que no es político se diera como si eso no fuera cierto, y eso es cierto. Hay un acuerdo que yo lo tengo aquí de mayo 16 y que dice que se va a hacer la última evaluación de competencias y que va a reevaluar todo el sistema de ascensos y reevaluación, y ese es un acuerdo que en este momento, digamos, el sindicato efectivamente siente que se le está incumpliendo y que quedó firmado. Pero tú dijiste que llevábamos buenos términos, buen diálogo con los trabajadores, y eso no es cierto. Pero o sea, los diálogos son en los últimos 4 años. Claro. Y sí hubo un incumplimiento, o sea que siguen habiendo fallas en la democracia, o sea, porque los trabajadores los trabajadores de la educación sentimos que no hay garantías para expresar, pensar y aportar a las políticas educativas, porque tenemos muchos criterios, elementos, estudios y reflexiones para aportar académicamente a las políticas educativas. No me contestó si después hablamos sobre el tema de la evaluación de competencias. Pues yo primero celebro que nos estemos viendo cada 8 días, porque eso demuestra que la educación se está tomando muchos espacios de opinión. De acuerdo. Y que se tomen en serio, que es fundamental, que no sea una toma o una mirada nominal. Es una cosa muy importante, realmente la gran conquista de los últimos meses y la principal preocupación que yo tengo frente a los efectos negativos del paro es que habíamos elevado el nivel de la educación en la agenda pública, pero lo habíamos elevado desde la perspectiva de la necesidad de hacer un acuerdo de toda la sociedad sobre cómo construir una mejor educación, incluyendo una mejor remuneración, una mejor formación y un mayor reconocimiento a la profesión docente, pero en el marco de un paquete, digamos, completo de mejor educación. La pregunta es si el paro nos permite mantener esa discusión o nos la reduce a temas, digamos, solamente de regateo salarial o solamente de asuntos técnicos. El primer punto fundamental y crítico. Lo segundo es que, digamos, en la misma línea yo creo que, y lástima no haber podido controvertir directamente con la doctora Vélez. Pero para eso está. Claro, pero no es tan divertido como tenerla ahí. Nos dejó con la palabra. Pero hay que decir que no está de acuerdo. ¿En qué no está de acuerdo? No, yo lo que creo es que efectivamente
nosotros tenemos un magisterio que necesita conocer en qué cosas tiene fortalezas, en qué cosas tiene debilidades. Nosotros tenemos que reconocer como sociedad que la educación en Colombia necesita mejorar. Y no es que sea la pública, no, necesita mejorar la privada, la pública, todas las formas de la educación. Por ejemplo, la comparación entre pública y privada se suele hacer por un simplismo absoluto. Cuando uno mira realmente, corrige por la situación socioeconómica de los hogares, por el nivel educativo de los padres, la educación pública tiene un buen resultado comparado con la privada. El problema es que comparados con el mundo estamos enormemente mal en este país. Ahora, hay diferencias entre ciudades, entre sectores, etc. Pero medir, tener herramientas de medición no es una cosa que debamos considerar pecaminosa. Nosotros, en el marco de la negociación colectiva, el año pasado tuvimos una negociación larguísima con la María Antonieta, fue una de las personas que no firmó el acuerdo, pero la mayoría de los 10 miembros de la directiva de la asociación firmaron el acuerdo. Ese acuerdo firmado por la mayoría de la... No fue la mayoría. Sí, fue la mayoría, fueron 6 días. Ese acuerdo firmado por la mayoría dice una cosa muy interesante. Dice que vamos a construir un foro de discusión sobre la evaluación docente, mancomunadamente entre el gobierno de Bogotá y los maestros y maestras, y que además vamos a contribuir a que el diálogo sobre este tema con la nación se adelante, porque efectivamente el problema aquí está en la manera como se hizo, no tanto como se hizo el acuerdo hace un año con el gobierno nacional. Yo además creo que cuando el gobierno se comprometió a lo que se comprometió, tenía afanes electorales, etcétera, pero también tenía la firme voluntad, la genuina voluntad de poner mucho más dinero en la educación, y eso le permitía un montón de cosas. Sí, pero digamos, hoy en día se puso en la situación, más allá de si es un problema de voluntad del gobierno o de restricciones fiscales, de no poder cumplir. Y ahí se hay un tema muy terrible, y es, si yo le prometo a usted algo, si yo me endeudo con usted, Lo que dice también es y luego llego a la situación de tener que pagarme y no tengo con qué, lo último que puedo hacer es ponerme bravo, pues. Sí, eso sí, eso sí, yo no les puedo pagar lo que me prometí, por lo menos tengo que ir con humildad a reconocer que no le sí, pongo. tengo que sentarme con respeto y decir estoy en una situación precaria y pues las condiciones han cambiado, entonces sentémonos a hablar. No puede uno llegar con ese En el punto específico de la evaluación, yo tengo una serie de consideraciones sobre cómo debería ser, cómo podría ser, cómo podría ser. Aquí hay varias cosas que hay que ir dejando claro también para la opinión pública, y tiene que ver con que el debate del paro no se reduce solamente a la evaluación, que es un tema muy importante porque, insisto, ya nos compete a más de 135.000 maestros, más una tanda que viene ahora, que está en lista de elegibles, que es, más o menos van a ser otros 30-40.000 maestros que van a ingresar a la profesión docente bajo este régimen 1278, que, insisto, está diseñado con la evaluación, llámese de competencias o la que quieran montar, para que no podamos ascender en el escalafón. Esa es la trampa del gobierno y esa es la mentira que se le está diciendo al país. Pero el paro también tiene otros puntos. Nosotros estamos luchando en el paro y está entre los principales puntos que haya preescolar. Es que imagínense, María Jimena, en Colombia no hay preescolar para los niños. Ese es otro debate que si quiere lo damos, porque la primera infancia en Bogotá se está dando sobre la base de la tercerización laboral, que nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros estamos exigiendo que haya preescolar, o sea, pre-kinder, kinder, es un debate bueno para kinder y transición. Por ejemplo, no estar en contra de eso. El plan de desarrollo está eliminando el preescolar, y nosotros estamos diciendo cómo es posible que en un país en pleno siglo XXI no haya pre-kinder, kinder y transición. Si nosotros miramos y comparamos la mejor educación del mundo, que es Finlandia, vemos las diferencias. Primero, allá el maestro es el personaje más valorado de la sociedad. Aquí en Colombia es todo lo contrario. En eso sí yo creo que nos asiste la razón. En Colombia, primero, no tenemos un salario que se equipare siquiera a los otros profesionales. Varios estudios han demostrado, el que nosotros presentamos, 28.5% menos nos ganamos nosotros que cualquier otro profesional, haciendo nosotros las mismas carreras de los mismos 5 años en universidades avaladas por el ICFES. Tenemos maestrías, tenemos posgrados, tenemos estudios, tenemos producción académica, y nuestro salario de enganche es muchísimo más bajo. Nos hacen una evaluación que nos impide en las
ascenso en el escalafón, o sea, el mejoramiento académico. Pero además a los niños, porque es que como hablan del amor a los niños, pero se encargan de maltratar a quienes educamos a los niños, hablan del amor a los niños, pero dejan sin trabajo todos los días a los papás de los niños. A los niños y niñas de Colombia también les estamos en esta pelea que estamos dando, estamos diciendo preescolar de 3 grados, estamos diciendo jornada única, sí, pero jornada única con infraestructura, jornada única con comida. De lo que está planteando, creo que hay, digamos, hay un tema muy interesante que lo tocó Oscar ahorita hace un segundo, que es el tema del debate que uno debería estar dando. Y si el debate, digamos, alrededor de este paro, que probablemente no tendría que haber sido un paro como tal, lo estuviéramos dando alrededor del tema de preescolar, que como les digo, deberíamos invitarnos, porque aquí sí que tenemos puntos divergentes con eso. Si lo estuviéramos dando alrededor del tema de la jornada única, si lo estuviéramos dando alrededor de mejorar las condiciones docentes para que efectivamente tuviéramos cada vez mejores docentes, más incentivados y más dignificados. Entonces, uno tiene una cosa. Exacto. ¿Por qué entonces estamos clavados en el tema de la evaluación? Por el tema de los incumplimientos, eso es un tema muy complejo. Entonces, ahí en el tema de la evaluación hay varias cosas que yo quisiera decir. Primero, evaluarse sin repercusiones pues no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que lo que ha pasado últimamente es que los docentes, con la aplicación de la evaluación que existe hoy en día, no reciben absolutamente ninguna retroalimentación. Entonces esta profe que ha presentado la evaluación, ¿cuántas veces? ¿2, 3 veces? 2 veces, no sabe qué es lo que le faltó ni qué es lo que debería hacer en un plan de mejoramiento para que la siguiente vez pueda efectivamente interpelación, porque es que presentar la prueba. Quienes pasan el examen pasan con 80 puntos, quienes no lo pasamos con 79.91. Digamos, a mí quien me dice que esa de la verdad hacen la independientemente de la medición, debería uno decir, mire maestra, lo que pasa es esto, el puntico que le faltó es por esta razón. Estos son los programas de capacitación que están pasando. Algo debe estar pasando desde que la profesora acá no cuente lo que le pasó. 2 veces ha hecho esa evaluación. La otra cosa he sacado 79.98 y nadie le dijo cuál es la situación. No hay retroalimentación en esta evaluación. Pero vamos a hablar un solo maestro que saque 50, 60. Si hace el paneo entre los 135.000 maestros que somos de la otra cosa que ha sido muy crítica, que la mencionó del ladito de la profe, porque es muy importante, es la administración de esa evaluación. Y eso es muy preocupante para un estatuto. Han pasado 5 evaluaciones en 11 años. Eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien porque finalmente los maestros deberían tener la posibilidad de evaluarse todos los años justamente para poder ascender más rápidamente. Bueno, ahí hay que hacer una aclaración importante. El 1278 le dio un periodo al gobierno para reglamentar la evaluación que iba a hacer para esos ascensos. Se tardó muchos años. La primera evaluación fue hasta en el 2010. O sea, del 2002 que salió el 1278, pasaron 8 años sin que hubiera una reglamentación de eso. Y en 8 años los docentes no pudieron ascender. Ahora, yo sí comparto la idea de que hay que salirnos del tema de la evaluación. Hay que pensar la educación en su conjunto. Pero la financiación, sí, pero es que hay mire el pliego, mire, en el pliego hay puntos sobre financiación. Está pensada la jornada escolar, está pensada los incentivos a los docentes. Ahora, en la negociación anterior, FECODE puso un tema de política educativa, ¿sí? Para negociar una política educativa de tal manera que FECODE pudiera aportarle a la construcción de una política que fortaleciera lo público, que posicionara lo educativo, que ampliara lo pedagógico. ¿Qué ocurrió? El Ministerio de Educación y la tecnocracia del gobierno nos dijo, el decreto dice que solamente se negocia en condiciones laborales y restringió la discusión a eso, ¿sí? Entonces, en esa medida no fue posible posicionar los argumentos, los planteamientos que tenemos y la mirada que tenemos nosotros para que la educación se afecte de conjunto, no solamente sobre los aspectos docentes o sobre los aspectos evaluativos. Se cree que el problema de la educación es solamente de los docentes y no, hay que mirar otras condiciones, la responsabilidad del Estado también, la responsabilidad de los medios de comunicación, etcétera. Usted pregunta por qué la agenda se ha reducido solo al tema salarial y al tema de evaluación. Yo creo que la razón es porque hay 2 universos de agenda que tienen una juxtaposición, pero es relativamente pequeña. Uno es el universo de la agenda del sindicato,
sindicato es una agenda muy pues, llena de cosas. Y otro es el universo de la agenda de los maestros y maestras, que es distinta y bien diferente. Es bien diferente. Pero yo voy a intervenir, voy a explicar mi punto de vista. Hay coincidencias. Les robaría a los representantes del sindicato que me dejaran explicar mi punto de vista. Entonces, al maestro y a la maestra en Bogotá, yo tengo montones de estudios que demuestran la experiencia. Aquí tengo uno, por ejemplo, que se hizo antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Tengo otros que hemos hecho nosotros durante el gobierno. A los maestros y maestras les interesa su realización profesional, les interesa su empoderamiento, les interesa tener motivación, tener buenas relaciones con las familias, buenas relaciones con los niños. El sindicato también puede compartir parte de esa agenda, pero esa no es la agenda central. Y tiene otras cosas también muy interesantes, ideológicas, de transformación estructural de la sociedad, etcétera, que puede que a alguno que otro maestro le interese mucho, pero no es lo que más le interesa. Pero en el punto del salario, de la estabilidad laboral y el salario, en esos dos puntos, estabilidad laboral y salario, efectivamente las agendas se cruzan. Entonces, cuando llega la hora de una movilización, el sindicato necesita movilizar a todos los maestros y la posibilidad de intersección es esa. Los maestros también, en muchos escenarios, dialogan, construyen, están de acuerdo, participan con otros actores, con la academia, con la Secretaría de Educación, con todo el mundo, pero a la hora en que ven amenazado eso, pues por supuesto se convierten en sindicato. ¿Sí? La gran mayoría de los maestros de Bogotá, por ejemplo, están sindicalizados, pero a la hora de mirar cómo se identifican para unos u otros temas, una cosa son las cooperativas, otra cosa es la relación con el gobierno, otra cosa es su propia institución educativa, otra el sindicato. Por eso, cuando hay esta situación, es que termina siendo esa agenda la que prima. Ahora, el problema de la evaluación está en que oscilamos entre el extremo que, digamos, representa Cecilia María. Cecilia María aquí dijo 4 veces que el problema era tener una medición objetiva y que eso había que hacerlo a través de un examen de conocimiento, una prueba escrita, porque si no todo era subjetivo. No, la ciencia no es eso. Le voy a poner 2 ejemplos. Yo tengo que nombrar docentes provisionales, a veces duran 4, 5, 6, 10 años en el cargo. No son los que vienen del servicio civil, sino unos que se nombran provisionalmente. Y uso un mecanismo que es una prueba de aula que hace la Universidad Pedagógica Nacional. Y el nivel de eficacia de esa prueba para decir que es un buen docente es enorme. Le voy a poner otro ejemplo. Yo tengo que nombrar el encargo de rectores, es decir, la máxima posición dentro de una institución educativa, a personas que generalmente son coordinadores o coordinadoras. Lo que hacemos es un ejercicio muy práctico entre un universo muy amplio de coordinadores para ver quiénes tienen las mejores capacidades de liderazgo, de organización, de trato, de resolución de conflictos. Y ha sido maravillosa la experiencia. Por cierto, ahora que vengan los que van a mandar el servicio civil, estaba comentando María Teresa, voy a tener un trauma enorme, porque a diferencia de otras entidades territoriales, yo puse por meritocracia a esos profesionales. Pero venga, no le he contado lo que pienso. Pero toca una respuesta aquí a María Antonieta. Bueno, pero no. Programa. Lo primero que le quiero decir al secretario de Educación, a Óscar Sánchez, es que se pegue una pasadita por la Plaza de Bolívar en las manifestaciones que hemos hecho, a ver si los maestros no se sienten identificados con lo que nosotros estamos totalmente identificados en esa intersección que es la que nosotros estamos movilizando. El paro nacional que estamos llevando a cabo, un paro que hay que aclarar, arrancamos a partir del día 54 de negociación con el gobierno, donde no hubo ningún avance. Y lo segundo que hay que decir es que en estos momentos, y esta es una verdad que, mejor dicho, todo el país tiene que tener clara, en estos momentos en Colombia hay más de 100.000 maestros del régimen 1278 que no hemos podido ascender en el escalafón y que a pesar de tener maestrías, de tener especializaciones, de tener producción académica, seguimos con un salario de 1.400.000 pesos. Es que mientras Cecilia María cree que la única